Muy buenas y bienvenidos, hijos del rock and roll. En esta ocasión os voy a mostrar en el canal, uno por uno, los coches con los que disputamos la primera prueba del Race Spain celebrada en Burriana de este mismo año, con mi compañero Jordi Bertet y un servidor, Emmanuel Torres. Este es el canal Torres Lot y si queréis ver el vídeo ya sabéis, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Bueno, vamos a comenzar por el orden con el que participamos en el fin de semana de carreras de la Race Spain. Y en primer lugar, los viernes se suele celebrar una pachanga a modo de conocer la pista con el Fórmula Scale Auto. Nosotros elegimos este más que nada porque mi compañero Jordi se le olvidó el que teníamos preparado con más tiempo y nada. El pintor es David Monteiro. El problema fue mío al pedirle que echara muy poca laca para no cargar en exceso la carrocería, y al despegar las pegatinas de los números del carril pues se nos levantó ahí en el morro las calcas. Elegimos el compuesto gris. No hubo mucha gente que compitiera con el compuesto gris. Recuerdo a Igor, a Sergi y no a mucha gente más. No nos fue mal, la verdad. Al inicio hubo una pequeña ventaja mientras el neumático iba redondeándose. Y la verdad es que al principio sí que nos dio muy buena sensación, pero luego se estabilizó bastante respecto a los compuestos negros normales. No dejó de hacerme un favor el pintor David Monteiro al pintarme el chasis negro, ya que me sale a relucir dónde estaban los problemas de mi coche en cuanto a roce con la pista, ya que perdió el color. Se trata de un chasis gris y ahí se puede ver dónde ha perdido el color. Me ha llamado la atención porque yo suelo prestar mucha atención a que todo el chasis trabaje bastante plano respecto a la plantilla. Lo podéis ver en el vídeo de cómo equilibrar un coche de slot, creo recordar que era el título. Y si lo ponemos en una plantilla plana, vemos que el difusor trabaja bastante plano respecto a la tablilla. Y por lo cual me deja entrever que debe tratarse de un error de recorrido de suspensión que le dejé más en el lado que más roza, evidentemente. Así que bueno, pues debería haberlo apretado más. Ahora hablaremos de la suspensión. Vamos a ver los tornillos de basculación, que me sorprendió ver que se trataba de la misma elección de tornillos que los T800, los chavales de Black Arrow. Pero al revés porque yo en los GTs corría al revés con ellos, tal cual muestro la preparación del NSX. El tornillo de 4,8 de Scale Auto lo suelo montar detrás, que es como lo tenía puesto originalmente en este coche, y el de titanio de Black Arrow delante, para mover un poquito más el morro y que el culo se moviera un poquito menos, pues dándole un poco más de estabilidad a la salida de curva. Bueno, la cosa es que quiero agradecer a Alejandro y Javi de Cargas Slot, de los chicos que tiene allí en el Club Oscar, porque gracias a ellos pudimos ajustar en una mañana los tres coches. Bueno, ajustar, a este le dedicamos muy poco tiempo. Pues nada, pues a que se movieran bastante bien, ya que mi compañero Jordi y yo no disponemos de una pista natural en condiciones para poder rodar y afinar los coches con tiempo. Y bueno, Javi dándole entrenando, llegamos a la conclusión, afinamos un poquito la basculación de la cuna, no probamos ni otra transmisión, cosa que fue un error, pero bueno, ahora hablamos de ello. Dándole la vuelta a los tornillos, originalmente venían al revés, los tornillos de basculación hablamos, nos dimos cuenta que el coche mejoraba en comportamiento, y luego también pues esa mejora en comportamiento, en suavidad, se traducía en que también bajó el tiempo pues unas 2 décimas. Estamos hablando simplemente de cambiar un tornillo por el otro, poner el Black Arrow delante y este detrás, empeoraba el coche, y dándole la vuelta mejoraba el coche pues bueno, drásticamente. Vamos a abrirlo. El tornillo de basculación de Black Arrow fue el primero que cogí, y de hecho es el largo, que ni lo cambié ni lo acorté porque es el que tenía delante y quería más basculación de delante. Bueno, delante
viendo lo largo que era, ya podéis intuir que había mucho recorrido de basculación, y en cambio de delante, pues lo que para mí es habitual, que son 3 milímetros, 4 más o menos, y en cambio aquí de delante podéis ver que el morro apenas se mueve respecto al chasis. No así como atrás, que con ese tornillo chiquitín sí que se movía bastante. No es una configuración habitual en mí, pero da la casualidad de que cuando corría con los NSR en pista Ninco, también los coches pedían lo mismo, apretarlos un poquito más de delante en cuanto a movimiento lateral y en cuanto a que el culo se moviera un poquito más libre. Bueno, un error garrafal que cometí es la transmisión. El coche está tal cual terminó, podéis ver por ahí pelos y el resto de pelotillas de neumáticos. La corona, un error garrafal, íbamos súper cortos. Un diente menos o quizá dos, hubiera ido bastante mejor el coche. No sé qué relación llevo, sé que es la de serie, creo que esto era 26, una corona 26, no lo sé ahora a ciencia cierta, pero bueno, poniéndolo en pista y viendo que íbamos demasiado cortos, pues ya repito que lo suyo sería un diente menos o quizá dos, para que el coche desarrollara un poquito más de velocidad final. En cuanto a la guía, tenemos un separador del Lotin Plus de 0,2, un sistema de tornillos que podéis ver que el tornillo está totalmente a ras, casi escondido del todo, un sistema que ya explicaré, que me ha dado muy buen resultado y que ya explicaré en el canal, y que es muy valioso cuando tenemos poco espacio entre el morro, la carrocería del coche, y el soporte de la guía. Y de esta forma los cables no encuentran obstáculos y se puede mover maravillosamente, como estáis viendo. Bueno, la guía estoy viendo ahora que se nos rompió el filo, la puntita de escale auto, ese poquito, quizá en una salida, un golpe, lo que fuese. El eje delantero opté por carbono, ya que estos coches agradecen mucho que en el frente tengan poquito peso para poder cambiar bien de dirección. Y incluso quité los tornillos de las llantas y está fijado con un poquito de cianocrilato. Se mueve un poquito lateralmente y solamente eso. Giran libres y ya está. Toda la tornillería de la cuna es de aluminio. El motor es el original y es por reglamento. Y bueno, poco más. La suspensión. La suspensión es Scale Auto. He dicho toda la tornillería de aluminio, pero se me olvidó. No tenía más tornillería de aluminio y tuve que recurrir al latón. La suspensión es de Scale Auto, la turquecita y la base donde apoya el muelle. El muelle también es el más blando, lo que pasa que al tener tan poco recorrido, a ver si lo puedo mover aquí delante de la cámara, al tener tan poquito recorrido, a ver, quizás ahí, pues no deja de ser una suspensión tirando durilla, cosa que descubrimos que luego pues no venía mejor. El coche, la verdad que el paso por curva y la tracción que podía generar era bastante buena, pero nos veíamos lastrados que en las rectas salíamos muy fuerte, las frenadas también, podíamos apurar muchísimo, pero las rectas nos sacaban todos un poquito cada vez y al final era una distancia insalvable. Bueno, otra cosa que quería mencionar es que cuando estábamos ajustando el coche en la pista de cargar slot, al finalizar de encontrar el ajuste de la suspensión, si era media vuelta para acá o para allá, era bastante complicado, ya que había que coger un alicate para coger la tuerca y apretar o aflojar hasta encontrar el punto de suspensión adecuado. Cuando lo encontré, presioné la tuerca por aquí arriba para sacar la cabecita del tornillo por aquí debajo, y a toda la cabeza le di una vueltecita de cianocrilato y lo volví a dejar descansar en su lugar natural, moviendo la cuna un poquito para que llegase al sitio y encontrar que la suspensión trabajase fina. Con esto me aseguro, con pegar la cabeza, de que la cuna lateral, axialmente detrás, no se mueve hacia los lados y el coche era bastante más estable. Bueno, esto en cuanto al Fórmula 1. Bueno, después de la pachanga del Fórmula 1, quedaban 3 carreras por celebrarse. Podías elegir 2 modelos diferentes y obligatoriamente uno de ellos debía de ser el Porsche. El chasis es mío, mi compañero no le hemos
podido dedicar mucho más tiempo a sus coches y nos decidimos por este modelo, por este chasis, disculpar. Y en cuanto al Spyker, más de lo mismo. La carrocería corrimos con la del compañero, pero el chasis con el mío. Empezamos la carrera con el Spyker y la verdad es que iba muy bien este coche, iba fenomenal. Pero nos dimos cuenta de un pequeño detalle. En el club donde corría con el Spyker interesaba una llanta 16.9 con una corona de 29 y así estaba hecho el coche. Cuando nos dimos cuenta que lo más competitivo, sin duda alguna, era una llanta 16,5, que creo que poca gente se salió de esa norma, con el perfil 20 estamos hablando, ya que para 3 horas de carrera era más que suficiente sin comprometer que el coche rozara luego por debajo. De hecho, los Zuelot, ganadores de la carrera, también eligieron un Spyker y el difusor, tengo una foto por ahí que hice con el móvil de lo que me iba llamando la atención. Esta esquina del difusor estaba prácticamente a 1 milímetro de la pista. Me llamó bastante la atención eso. Bueno, en cuanto al Spyker, el motor no está porque repartimos motores, ya que solo éramos dos, pues 2 motores, uno para mi compañero, evidentemente. En el frente tenemos un separador Scale Auto de 0,2, un tornillo Black Arrow para sujetar la guía y la arandela esa está pegada al propio chasis para evitar que cabecee en exceso la guía. A ver si puedo... Bueno, la trencilla conforme terminó, a pesar de que fuimos uno de los equipos que más limpiamos trencillas, pues bueno, así revés, pues se puede entender que es que el coche salió y rozó marcha atrás con la pista y por eso está revirada así. El eje delantero es un eje de carbono, una llanta Extreme. En todos los coches con los que fuimos a correr teníamos la misma configuración más o menos y es eje de carbono, llanta Extreme y el pellejo más pequeñito de Scale Auto, que es un 16 de 8,8 de ancho. Tornillería de aluminio, igual que muestro en el vídeo del NSX. El eje es un Slotting Plus, los cojinetes son Scale Auto y el fallo que cometimos de la llanta, que luego nos dio bastante altura. Ahora, pasada la carrera, vemos que esta llanta debería haber ido por lo menos medio milímetro, 1 milímetro más hacia adentro, puesto que está rozada por aquí por el borde. La relación pusimos 12-28 en todos los coches, pero claro, esta al tener un diámetro superior nos daba una relación de transmisión pues algo más larga, puesto que contra más grande sea la llanta, pues evidentemente más velocidad final tenemos. También lo hacía algo más dócil al salir de curva. El coche era el más competitivo, cosa que nos engañó porque en el Porsche nos tocó un motor bastante poderoso y yo pensaba que íbamos más rápido con el Porsche que con el Spyker. Entonces luego a la hora de elección de la tercera carrera el coche nos equivocamos. Bueno, el puente de suspensión es un Slotted. Algo que descubrimos probando en Burriana, en el club de carreras slot, es que los coches íbamos apretando la suspensión y al final nos quedábamos casi sin recorrido. Por lo tanto, cuando nos quedábamos casi sin recorrido y el coche seguía mejorando, apretábamos al final casi del todo la cuna aquí delante, cosa que se quedaba inmóvil la cuna y no suele ser lo mejor. Y por lo tanto, todo hacía indicar que el coche iría mejor con un muelle más duro. Así que, pues nada, cambiamos todos los muelles cortos ultra blandos de Slotted por ultra blando de Slotted, que es el mismo muelle, o sea, estéticamente es el mismo muelle, pero es un pelín más largo. Tiene a lo mejor como 3 espiras más, 3 vueltas más de muelle. Y esto le proporciona una mayor dureza. Bueno, pues esto es la tendencia que vimos que todos los coches mejoraban y es lo que hicimos. En cuanto a la separación de aquí, no sé decir, pero es, como he dicho, un eje de Slotting Plus con el truco ese que muestro en el tercer vídeo ¿en el tercero o en el segundo de la preparación del NSX? No, fue en el tercero, que le pasé la lima. Aquí hay 1,7. Me llamó la atención descubrir que el cojinete de Slotted, que creo que es el que usa Luisillo, que mostró también sus coches de Race Spain, el Corvette,
es prácticamente la misma separación, o sea que ahí coincidimos totalmente. Y en cuanto a los tornillos, pues el error fue no probar, porque vimos que el Spiker de los ganadores de Zueslot, aparte de llevar 16,5 y 12,28, luego ellos creo que llevaban imanes, y creo que pusieron, creo que 6 puntos. Llevaban dos atrás y creo que usaron los laterales y los dos delanteros. Ahora no recuerdo bien, pero creo recordar que fue así. Como decía, los Zuelot 16,5, y vimos luego en parque cerrado, cuando estaban los coches encima de, bueno, en parque cerrado, encima de su respectiva hoja de verificación, vimos que llevaban unos tornillos que nos llamaron la atención y que hemos comprado para probar, a ver qué diámetro exterior de cabeza tenían, porque eran muy llamativos. Eran unos BRM que compró mi amigo Pedro, y que vimos que el diámetro de esa cabeza lo han torneado a medida para dejarlos muy justitos y muy cerraditos en cuanto a la cabeza de diámetro de cabeza del tornillo, y el alojamiento del chasis, tanto delante como de detrás, iban muy justitos para que tuviera mínimo movimiento la carrocería respecto al chasis. Pues nada, pues salvo ese pequeño detalle. Bueno, y otra cosa que también menciona Luisillo luego, no tenían nunca separadores, los Zuelot no tenían nunca separadores en el eje delantero, y llevaban las ruedas cerradas, no sé si por un motivo de centrar más las masas respecto a la mitad del coche, o librarse de peso, pero bueno, no dejó de ser llamativo. De ser llamativo. Este es el neumático que chupó el coche de una carrera nada más, de 3 horas, y una masilla para limpiar que me recomendó Oscar de Cargar a Slot que me llevase, y que estoy, la verdad, que encantado con ella, de Hoodie. Es una masilla que usan mucho en radiocontrol para limpiar las transmisiones, por lo que me han contado, y que despega y se lleva, se amolda toda la porquería, y ya estáis viendo donde toca la masilla como deja el coche. Ahí lo podéis ver, y podéis ver la masilla. Bueno, pues a la hora de limpiar todos los coches, pues algo que he aprendido a utilizar y que me gusta mucho y que quería compartiros. Bueno, esto en cuanto al Spiker, los tornillos de basculación, el cónico de escalera auto detrás y el Black Arrow delante, que insisto, viendo los T800 y el buen resultado que les dio, bien podíamos haberlos probado atrás y seguramente habría algo de mejora. Si te gusta el canal Torreslot, no te olvides de suscribirte, y si no quieres perderte ninguna novedad, no te olvides de activar la campanita. De esta forma me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Muchas gracias! Bueno, turno ahora para el Porsche. Con el Spiker hicimos la primera carrera nada más, y luego la segunda carrera, que era obligatoria con Porsche, y la tercera, que era libre de nuevo, la afrontamos también con el Porsche, porque el motor que venía en este coche era algo mejor que en el Spiker, pero sin duda el Spiker tenía mejor entrada a curva, no sé, tenía otra serie de cualidades que al final era un poquito mejor que el Porsche, y en el Porsche solo supe valorar que era el que más corría en recta. Un error, pero bueno, de esto se trata de aprender. Detrás, repetimos, como he dicho, el OGT siempre llevaba tornillo cónico detrás y el de Black Arrow delante. Vamos a abrirlo. Bueno, basculación. He visto, antes de empezar el vídeo, que he perdido la pintura de aquí del morro, en la pintura de la carrocería. Ahí se puede ver blanco y blanco. Y esto, pues bueno, hace reflexionar que la carrocería toca ahí en esos picos, así que quizá levantarla un poquito para que no toque la carrocería. Estaba mirando porque creía que llevaba, pero no llevaba.
una arandelita para levantar la carrocería respecto al chasis un poquito. Bueno, las trencillas tal cual acabaron. Vuelvo a insistir que fuimos uno de los equipos que más limpiamos trencillas y aún así mirar qué sucias están. Bueno, la basculación pues bastante generoso delante y detrás pues en este caso también. Creo recordar que lo llevaba un poco más cerrado, pero bueno. Vamos a abrirlo. Bueno, esta carrocería participó con un chasis de Bilop en Alicante, así que la limpié. Y no puedo mostrar cómo quedó después ni el peso que ganó, porque al limpiarla ni la pesé ni nada. Y nada, y en cuanto al coche, pues lo que es que tiene es un separador aquí, una arandelita, que levanta un poco el culo, ya que tengo calzado la parte trasera para poder abrir un poco más la parte trasera de rueda a rueda. Y así, mira, aquí también hay otro error. Este neumático tocaba en la carrocería, aquí en este paso de rueda, por lo abierto que está. Este chasis se comió 6 horas, y si podéis apreciar la cantidad de bola de neumático que hay. Y bueno, pues eso. Este neumático debería haber estado un poco más hacia adentro. ¿Qué os puedo contar de este coche diferente? De nuevo un separador de 0,2, la arandela pegada para que la guía no pivote en exceso. El movimiento axial de aquí es de 0,15, ya que tenemos un poco de movimiento de cuna, y con las dos cosas pues sumamos eso, que se mueva un poquito, pero no en exceso para que no ponga nervioso la salida de curva. Tenemos la pieza de 3D aquí, y esto es algo que había requerido, confío en cómo la tengo montada, pero requería de más tiempo para el montaje. Viendo que el coche más rápido que pude ver, abierto y sin secretos, fue el de Sergi y Igor, que por cierto montaremos un post como lo llevaban ellos en el canal. Viendo que llevaban las patas laterales para limitar la pendulación de la cuna, que es decir, que la cuna no hiciera mucho así respecto al chasis, lo que yo hice fue, bueno, yo esto por intuición, al final es la misma teoría para las cunas que tienen 4 patas o tienen 6. En la experiencia que ganas con las cunas Slotit, al final descubres que es bueno que no tenga demasiada pendulación. Y yo esto lo quería controlar mediante estas 2 patas de aquí que no llevan tornillo. Solamente tengo este de aquí y este de aquí, en la pieza 3D. Lo quería controlar levantando la cuna de aquí, porque si consideramos que estas 3 patas son planas, una con respecto a la otra, cuando metemos el tornillo sin arandela aquí, que yo llevo una arandela y ahora os he explicado el porqué, si metemos el tornillo sin arandela, lo que hacemos es que estas patas están haciendo fuerza en el chasis, estando totalmente apoyadas. Entonces limita ya el movimiento de pendulación de la cuna. Respecto al chasis, la cuna que se mueva así, pues lo limita. Entonces, la teoría es no solamente levantar de aquí delante para que el motor, esta parte de aquí del motor, no sea la parte más baja respecto al rail, no tanto ya por eso, insisto, sino para que esa altura que ganamos aquí sea lo que la pata 3D tenga de libertad respecto al chasis, y sea esa pata la que nos limita el movimiento de pendulación en vez de las 2 que usa Igor muy inteligentemente en los laterales. Bueno, pues poco más respecto a esto. El puente este de Slotit atrás se hace indispensable por el hueco que tiene para el tetón trasero. Hubo un 1228 de nuevo, tornillería Black Arrow de motor para el motor. Este motor, no, en el Viper sí que tengo pegadas unas arandelas y aquí creo que no. Pues sí, aquí aquí llevo pegadas unas arandelas de Black Arrow de 0,3 para evitar que la llanta salga tanto, para evitar que el neumático pegue con el piñón. Lo que me doy cuenta es que no me sirvió de mucho y ya sé por qué pegaba aquí, y era porque el motor tenía que haber estado ajustado hacia el final de la cuna
y la corona perder un poco más de espaciadores para poder meter esta rueda para adentro. O sea que no es tanto un error, sino algo que a lo que no le di la necesaria importancia y que no ajuste bien. Al final la rueda está apoyada sobre la corona y no tiene más capacidad de entrar hacia adentro. Bueno, pues eso, sobran ahí unos separadores para meter todo el conjunto de corona y llanta hacia adentro. Cosas que me estoy dando cuenta ahora. Perdón. Cosas que me estoy dando cuenta ahora que estoy viendo el coche con detenimiento. Yo sé a ciencia cierta que ese agujero de esta llanta, no tenemos tornillo aquí, está pegada a la llanta con fijado de rosca, como he mostrado en el canal, al eje hueco del Lotin Plus. Al estar pegada, eso, prescindo de tornillo, y sé que esta llanta la pongo siempre exactamente con ese agujero, cosa que ahí podéis ver, está clavada y con el agujero este, digo, está alineada. Y en cambio, al haber solo dos tornillos en este eje, que separar las masas centrífugas que van a hacer, que son los tornillos, esta corona estaba totalmente alineada con el otro agujero de la llanta que queda por el otro lado y podéis ver que está desplazada. Por lo tanto, este tornillo ha corrido, cosa que yo odio y que no queremos ningún preparador, ha corrido respecto al eje. Yo suelo trabajar la cabeza de los tornillos y en este caso está trabajada, pero aún así no ha bastado. No se va a poder apreciar quizá, o sí. Se ve brillo ahora que le he pasado y es el brillo del acero. Está trabajada la cabeza con la Dremel para hacerlo lo más plano posible y que así pueda atacar el eje de la mejor manera posible. Si la zona cóncava con la que se venden los prisioneros de estas características, los 2,5 y bueno, los 2 también. Ahora Scaleauto le ha puesto énfasis a eso y ha sacado unos prisioneros que a mí lo que pasa es que no me gustan porque son muy largos y al final no necesitas tantos hilos de rosca. Aquí podéis ver que el tornillo queda totalmente enrasado en la corona y no sobresale. Pues bueno, lo que ha sacado Scaleauto es eso, que son totalmente planos, cosa que me he dado cuenta en las últimas llantas y coronas que he comprado, que viene el tornillo como Dios manda. Y nada, esto de aquí, por si no quedaba claro, que ya voy saltando de tema y se me va un poco la cabeza. Esto de aquí es para que la carrocería no quede coja al levantar un poquito el culo de la carrocería para, insisto, poder abrir un poquito más el eje trasero. Así que bueno, pues nada, así llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto dónde hemos fallado, dónde podemos mejorar un poco de cara a las siguientes ediciones. Y nada, esperemos hacerlo mejor. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. ¿Aún no sabes navegar por la página Torreslot? No te preocupes, aquí te enseño cómo. Buscamos Torreslot en el buscador de YouTube. Nos vamos aquí al canal y aquí tenemos en la barra superior vídeos y lo más importante, listas. Tenemos entradas con cada coche que ha aparecido por el canal y vídeos para preparar dicho coche. Por ejemplo, si nos metemos en el McLaren de Thunder Slot, aquí tenemos la preparación, el montaje en transversal, cómo recortar o devastar un eje y un montón de vídeos más para asegurarnos de que podemos montar el coche en condiciones. Por ejemplo, os muestro también aquí el Porsche. Espero que os haya gustado. Os dejo con el vídeo.